Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer en el primer bloque, vamos a hablar del torneo que tuve la ocasión de disputar en conmemoración del 33 aniversario del restaurante El Nono en la ciudad vecina de Tigre, donde se reunieron alrededor de 40 participantes de toda, digamos, la zona norte, muchos jugadores provenientes del mismo Tigre, San Fernando, San Isidro, y hasta han llegado del Club River de Capital Federal a disputar toda esta fiesta del ajedrez. Se trata de un anfitrión que es Walter Betancourt, que es de alguna manera el alma mater del Club Rincón de Tigre y del ajedrez en Tigre, porque mientras no había ningún club durante muchos años, ya hace más de 30 años, los aficionados de Tigre mayormente y algunos de otros lugares provenientes de la zona norte, él daba su restaurante por entonces de la avenida Cazón para que se jugara al ajedrez, y había reuniones de 2 o 3 veces a la semana para jugar a nuestro amado juego. Es realmente un pulmotor del ajedrez de la zona, lo ha hecho siempre desinteresadamente para promocionar la actividad, incluso yo he visto cómo apoya a los jóvenes valores de la ciudad de Tigre para que ellos avancen. Justamente en este nuestro amado juego ciencia. Incluso es una persona que lo hace desde atrás, no desde la dirigencia convencional del ajedrez, sino que lo hace en forma absolutamente desinteresada. El torneo fue muy fuerte, hubieron algunos jóvenes, por ejemplo, un joven valor de la localidad de Tigre que ha mostrado en sus permanentes avances. Él ha ganado el torneo logrando una enorme suma de 8 puntos sobre 9 partidas en disputa. Yo he tenido ocasión de jugar y si bien quedé invicto y he empatado la partida individual con Enzo Ferrara, que es un periodista incluso de la ciudad de Tigre, muy joven, de 20 años aproximadamente, que viene jugando todos los torneos abiertos a nivel nacional. Creo que tiene algún empate con algún fuerte jugador, creo yo recordar, con Pérez Ponza, que es el jugador 5 de Argentina. O sea, está permanentemente en el circuito, creo que ha salido muy bien en el torneo abierto de Villa Ballester, y siempre va creciendo en su ranking internacional. Yo he ganado 6 partidas y he empatado 3, lo cual habla de una muy buena performance. He quedado en segundo término. Enzo simplemente hizo medio punto más, hizo 7 partidas ganadas y 2 empatadas, en un torneo a 9 rondas. También jugaba Leonardo Basso, de la localidad de Tigre, por ejemplo Marcelo Infran y Nicolás Fiori, que posteriormente se ubicaron, son fuertes jugadores del Club River Plate. Y después, bueno, tenemos en las posiciones Jerónimo Grandi, de una isla de Tigre, y después Américo Valli, que vino de San Martín. Era un jugador que ha representado a River y a Círculo de Ajedrez Escobar, y luego veo en la tabla a Carlos Latini del Club San Fernando y a Pablo Zapata de San Isidro. Bueno, ha sido un torneo muy, muy agradable, donde hubo un gran espíritu de lucha, y bueno, el torneo, digamos, siempre es muy agradable jugar entre amigos, en un clima de camaradería y de armonía, donde no hubo ningún tipo de inconveniente, simplemente fue una nueva fiesta del ajedrez de la zona norte. Este fue un torneo. Sobre mi actuación puedo decir que he disputado varios torneos rápidos en el largo del año y llevo un score bastante interesante. Por ejemplo, en la inauguración de mi libro de ajedrez de la Apertura Vienesa, en el Colegio Profesional de Psicólogos, hice en un torneo de partidas rápidas 6,5 puntos sobre 7, acá en San Isidro. Luego se disputó el torneo cuadrangular por equipos que ganó San Isidro en el Colegio Nacional, donde jugaba en el primer tablero, bueno, no en el primer tablero, sino en la categoría con respecto a mi edad, de 45 a 60 años, y bueno, y es hecho 3 puntos sobre 3 partidas jugadas. Posteriormente se hizo un torneo de partidas rápidas, con 5,2 de incremento, el otro era 12,3, y ahí hice 7 puntos sobre 7 partidas disputadas, y ahora en Tigre 7,5 sobre 9. Entonces hace un total de 26 partidas
una performance de 24 puntos, con 4 partidas empatadas y el resto de las partidas ganadas. Ahora, si le sumo en 3 secciones de partidas simultáneas que he jugado en el Jockey Club de Ciudad de Buenos Aires con reloj, donde he jugado con los 6 mejores del club en 3 ocasiones, en las 18 partidas disputadas se di un empate, con lo cual hice una pequeña sumatoria de todo ese acontecimiento y tengo, creo yo, 44 partidas jugadas con 40 ganadas y 4 empates, lo cual hace 44 ganadas y 4 empates. 44 jugadas, 40 ganadas y 4 empates, lo que hace un porcentaje muy alto, vale decir que son jugadores de hasta 2.200 puntos de ranking. Estamos hablando de un nivel intermedio y ya bueno, semiprofesional, y el resto, digamos, de arriba de 2.200 ya son maestros, 2.300, 2.400, no estoy en el circuito profesional, pero sí en un sistema amateurista fuerte, diría yo. Y entonces, bueno, a pesar de estar compitiendo en el plano superior con los mejores de Argentina, los torneos que estoy jugando han tenido buenos resultados, sobre todo para no estar estudiando tanto como en otras épocas. Así que el panorama que se ha presentado ha sido bueno. Ahora, próximamente, con respecto a la Escuela Municipal San Isidro, se va a efectuar un match el sábado venidero en el Club Suswan de Villa Devoto, en el cual no voy a participar de ese match de ida, que se va a jugar de visitante, porque ese mismo día tengo que participar de un torneo en el cual soy director, que ahora después mencionaré, en la zona oeste de Gran Buenos Aires, un torneo que organiza Daniel Brunstein, mi coautor del libro de la Apertura Vienesa, que ya se está disputando. Y ahora, en breve, ahora hablaré de ese torneo. Bueno, el día sábado estaré por allí, creo en el Colegio de Farmacéuticos, zona norte, zona oeste, en donde presentaremos mis 7 libros, junto con Maximiliano Preus, tengo 4 en coautoría con él, y el de Daniel Brunstein, de Apertura Vienesa, también. Y después los 2 que son de mi sola autoría, el Maestro Ajedrez y Continuidad y Permanencia en el Gimnasio de las Neuronas del Ajedrez. Bueno, de esta manera terminamos el primer bloque sobre el ajedrez en la zona norte. Ahora, en un ratito, vamos a hablar en el segundo bloque, de un torneo que se está efectuando en la zona oeste. Bueno, vamos en el segundo bloque con el torneo que está realizando Daniel Brunstein en la zona oeste. Mayormente se está disputando en el Club Filidor junto a otras 2 instituciones de la zona en oeste, como el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 3, y también del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Entonces está haciendo un torneo válido para el Elo Internacional, es un sistema suizo a 6 rondas, ya se vino disputando desde el martes 4 de septiembre, continuó luego el jueves 6 de septiembre, para luego ahora seguir mañana, 11 de septiembre, la tercera ronda. Continuará el jueves y las 2 últimas rondas serán el sábado 5 de septiembre y el martes 18. En ese torneo, el organizador del mismo es el coautor de mi libro de la Apertura Vienesa, Daniel Brunstein, que hizo un trabajo muy extenso para tratar de llegar a invitar a los más encumbrados jugadores de la zona oeste, en el cual he tenido la honra de haber sido designado el director del torneo, cosa que me ocurre por primera vez en mi vida, de ser el director de un torneo internacional de ajedrez. Aquí tenemos imágenes, está mi alumno, mi exalumno Gual, que es uno de los que juega el torneo y que creo que iba en una muy buena posición. Después otros jugadores de la zona oeste. Estamos en el Club Filidor de Morón, donde por ejemplo acá está el ex presidente de la Federación del Oeste, Rudy Pérez Warstein.
vicepresidente de FAOCBA, la Federación del Oeste del Gran Buenos Aires, que va desde Liniers General Rodríguez, con quien tuve la oportunidad de compartir un viaje al Mundial de mayores de 50 años a Dresden, Alemania. Ahí tenemos al señor Koch de Dente, que es también del Colegio de Farmacéuticos, de uno de los organizadores del torneo, uno de los sponsors, que es un jugador fuerte del Club Finidor de Morón, y también farmacéuticos, uno de los que está auspiciando. Bueno, todas imágenes del torneo en esta primera ronda que se disputaba en el Club Finidor de Morón, que es un club muy populoso, que tiene la característica de contar siempre gran cantidad de aficionados de todo el conurbano oeste, cosa que no ocurre habitualmente en los clubes de ajedrez, porque con la llegada de internet y las partidas por la web, la gente ya va menos a jugar torneos de ajedrez presenciales. Y entonces, bueno, esto es un fenómeno que se da en pocos lugares. Incluso en el Club Argentino de Ajedrez, que es el club más antiguo del país, es centenario, ha mermado mucho la cantidad de gente que concurre en la sala, pero este club finidor, como se puede llegar a decir en algunos casos Torreblanca del Abasto, bueno, todavía hay mucha gente que concurren a los torneos presenciales. Bueno, eso tiene que ver con los organizadores de los clubes, con la propaganda, con el entusiasmo que pueden crear para jugar. Aquí tenemos la segunda ronda, están en Val con García Lemos, que era su adversario. Allí lo tenemos a Medina, que fue el presidente de la federación también. En una partida de segunda ronda, en este caso en el Colegio de Farmacéuticos, que ya jugando en la segunda ronda del torneo. Este torneo es, por supuesto, de características pensadas, válido paralelo FIDE, no de los torneos que yo jugaba, que eran rápidos. Este señor es señor Herrera, Pablo Herrera, que fue el representante que me tocó jugar a mí en el Colegio Nacional de acá de San Isidro, fue quien nos visitó. Ahí tenemos los trofeos del torneo, justamente donados por las instituciones auspiciantes. El árbitro del torneo, señor Huergo, que bueno, que hace algún tipo de consulta que le están haciendo el organizador que estaba justamente filmando. Muchas veces todas estas cosas se hacen a pulmón, justamente quien organiza el torneo filma y bueno, y consigue los premios. Y bueno, es el alma mater, Daniel, al cual felicito por esta nueva incursión, más allá del libro que hicimos en común, de promoción del ajedrez, o sea, devolverle al ajedrez todo lo bueno que nos ha dado en el transcurso de nuestra vida, que nos ha impartido valores y nos ha dado, en mi caso, la posibilidad de recorrer el mundo en torneos en todas partes y de conocer mucha gente y bueno, y a través del ajedrez tener cultura, porque la verdad que se puede hacer hasta una filosofía de vida a través de los conocimientos que uno va adquiriendo con la práctica del ajedrez. Y eso, relacionarlo en tu vida diaria. Vemos chicos de todas las edades, hay una integración, como podemos ver en un torneo de ajedrez, donde pueden jugar chicos jóvenes, chicos muy chicos, también chicas, y también vemos gente de edad avanzada, de edad intermedia, de edad avanzada, donde justamente el ajedrez es muy positivo para trabajar las neuronas y que la gente anciana o la gente grande pueda seguir pensando y combatiendo de esa manera enfermedades como el Alzheimer y bueno, son cosas muy importantes. Podemos ver la concentración que van teniendo los diversos jugadores en la sala de juego. Allí no se puede hablar, se juega en un absoluto silencio y las partidas suelen ser de un ritmo de más de una hora y media. Para los primeros 30 movimientos se juegan todos con relojes digitales cuyo mecanismo se va haciendo en forma descendente del tiempo que va faltando para terminar la partida. El promedio del torneo es alrededor de hay jugadores
de 2200 puntos elo también, y de ahí a jugadores de 1600, 1500, o sea, hay un espectro de jugadores aficionados y ya, digamos, candidatos a maestros. O sea que es un gran emprendimiento de Daniel haciendo este torneo con una masiva o una importante participación. Bueno, el sábado contarán entonces con mi presencia. Como director del torneo estaba estipulado que sea la última ronda, pero finalmente por un inconveniente que hubo, se agregó un día más, así que estará finalizando el siguiente martes, así que pasaré por el recinto de juego en el momento que mis actividades así lo permitían, como el sábado que viene, donde seguramente dirigiré algunas palabras y hablaré de lo honrado que me siento por haber sido designado director de ese torneo que hace mi colega y amigo Daniel Brunfeld. Bueno, así terminamos el segundo bloque del torneo que se está efectuando en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, vamos a ver dos partidas de la época que yo estaba compitiendo asiduamente. Una era justamente en el torneo de FAUCBA que había representado por entonces, que había ganado en casi todas las partidas que se habían jugado contra el subcampeón Petrone. Esto es alrededor del año 1988. Posteriormente, entre los años 90 y 92, estuve compitiendo en Europa, en torneos mayormente, en toda España, toda la península ibérica, y algunos torneos en Francia. Uno de los torneos que jugué en Francia era en la Costa Azul, en Juan-les-Pins, y jugué una partida con un maestro internacional yugoslavo, Mirja. Tanto esta partida como la siguiente que les voy a mostrar tenía que ver con mi estilo de juego de entonces, que no era dinámico posicional, sino que era un jugador de estilo romántico, un jugador de ataque, donde en el momento de tener que sacrificar material no renunciaba de ningún modo a hacerlo con tal de tener la iniciativa a ultranza. Vamos a ver esta partida que muchas veces sorprendía cuando no me conocían los rivales ese estilo de juego. Yo comencé con E4, mi adversario, como en la siguiente partida que veremos con Petrone, será de la siciliana, variante Naidor. Se dice variante Naidor a todo este comienzo de la partida, en donde el negro juega A6. Este movimiento está buscando oportunamente, ante una jugada de desarrollo y enroque, jugar E5, y si bien abandona la casilla de 5, luego tratará de llegar a jugar de 5 el negro, oportunamente, por ejemplo así, para buscar de 5, y quedar con una mejor, digamos, dominio de centro de parte del negro, ya que si se llega a jugar de 5, quedaría con el centro dominado. Ese es el tema de la siciliana, que se va cambiando en la variante principal, un peón más lateral por un peón más central, en cambio del peón de C por el peón de D. En este momento yo opté por la variante principal, que es el movimiento alfil G5, para desmembrar la estructura de peones del negro. El negro juega, tal cual marca la teoría, E6. Ahora, la famosa jugada de la variante Naidor es la jugada F4, con el cual el blanco trata de apuntar directamente sobre la clavada del peón del caballo de F6 con una amenaza oportuna de E5. Para salir de los caminos más trillados, en este momento, jugué el movimiento dama D3, con el objetivo rápido de hacer un enroque largo y de pasar la dama hacia G3, por ejemplo, o H3. Caballo BD7, el negro trata de agredir la dama blanca desde E5 o desde C5. El blanco impide uno de las agresiones jugando F4 y el negro juega B5, haciendo la demostración en el flanco dama muy normal en esta posición. Enroque largo, acá la teoría marcaba más que nada el movimiento alfil B7 y se practicaba una entrega de peón con dama G3 y vean el rayo X de la torre sobre la dama. Esta entrega de peón era lo que escribía más la teoría en este caso. Cosa que el negro no efectuó, no siguió con la línea alfil B7,
y jugó dama B6. Acá se puede decir que lo que era teoría para mí terminó y empezamos a jugar cabeza contra cabeza, cosa que a mí me agradaba, siempre me ha agradado jugar en terrenos inexplorados y ahí tratar de demostrar mis cualidades tácticas, incluso estratégicas. Alfil E2, jugado con blancas, para tener la opción de ambos enroques. Alfil B7, y ahí decidí jugar alfil por caballo. Porque si caballo por alfil se está quitando un defensor, un atacante de la posible casilla E4, a lo cual tomó de peón el rival, buscando ya definir que la idea va a ser enrocar largo y utilizar la columna G para una torre. Alfil H5 fue mi movimiento, un movimiento agudo, interesante, mirando el punto F7. En caso de un enroque largo del rival, alfil por F7 gana un peón. Entonces está en el aire esa pieza, lo cual es una dificultad. Mi rival va rápidamente a intentar explotar el alfil en el aire jugando B4 y yo pude haberme ido con el caballo a E2, pero ahí vendría caballo C5 atacando dama y el peón central. Entonces la jugada que yo tenía pensado era caballo A4 y ahí con dama A5 mi rival ataca mis dos piezas en el aire, el caballo de A4 y el alfil de H5. Y no saqué ni uno ni otro, dejé las dos piezas atacadas, que me puede elegir dónde comer, y finalmente hago caballo por E6 con signo de admiración. En caso de dama por H5, vendría caballo C7 jaque, rey de 8, caballo por torre, alfil por, y dama por A6, y hay una cierta compensación por la pieza entregada. En el libro El Maestro de Ajedrez está comentada mayormente esa alternativa. Él finalmente hace dama por A4, opta por este otro camino, creyendo que bueno, que va a tener mejor, va a quedar defendido el peón de A6, tras caballo C7, rey de 8, caballo por torre, alfil por, no se cae dicho peón. Pero mi idea era la siguiente, jugar dama C4. Esta jugada, por un lado, evita el enroque largo y por otro lado, se está mirando sobre F7, que ya es una debilidad táctica, ya que está atacado una vez y defendido una vez. El negro hace torre C8 para cuidar el ataque doble, llegado el caso, y el blanco hace la jugada que tenía previsto, que era el sacrificio del alfil. Buena jugada rey E7, única defensa. En caso de rey por alfil, la partida seguiría caballo G5 jaque. Si el rey se va hacia atrás, hacia E7, la partida se define con un jaque de dama en F7 y un mate en E6, furioso mate. Por lo cual el rey debió irse hacia el flanco rey y tras un jaque en F7 el rey terminaba en H6. Todo esto lo había calculado y había llegado a la conclusión, tras mucho pensar si entraba o no en toda esta variante, porque desde luego, perdón, esto estaba enrocado largo el blanco, justamente se había enrocado largo anteriormente, en una fase inicial del juego, antes de dama B6. Entonces acá había una amenaza de mate. Y entonces una jugada quieta como torre D2 hacía que todas las amenazas se mantuviesen latentes. Las ideas son jugar torre 1, torre 3 y torre H3 mate, es una de las ideas. Si el alfil se defendiera de este modo con un alfil E7, se aprovecharía para entrar con caballo E6, y si se defiende el mate en G7, viene H4 para jugar dama H4 y G5 también. O sea que había una enorme cantidad de... Y por último, si peón por alfil, vendría peón por peón, jaque, y el rey quedaría muy mal ubicado en el medio del tablero, y se puede jugar H4 seguido de G4, y el ataque blanco sería demoledor. O sea, muy fuerte el ataque blanco. Todo esto
no se atrevió, no se dio en la partida, justamente con todas estas complicaciones tácticas que se estaban dando. El rey terminó en la casilla E7 y el blanco entonces con caballo C7 se está amenazando alguna entrada por E6. Entonces en este momento el negro juega caballo C5 y este fue el error decisivo. Debió haber jugado rey D8 y acá posiblemente sea tablas por repetición de jugadas. En cambio, caballo C5 permitió una jugada contundente del blanco, que es la apertura de la posición con el golpe E5, porque ahora queda muy mal ubicado el rey y se trata de quitar una casilla en el caballo de C5, restarle el apoyo del peón de D6. El negro trató de mantener cerrada la posición con torre por C7, cosa que no es posible, por E por D4 por D6 jaque, rey D8, peón por torre, jaque descubierto también, rey por peón. Entonces ahora el material es alfil y caballo por una torre, sin embargo hay dos peones de ventaja para el blanco que marcan que el material es bueno para el blanco. Incluso hay que seguir en una iniciativa constante para no dejar al rival relajarse. La jugada dama D4, amenaza dama D8, amenaza dama por F6, el negro juega caballo D7 sosteniendo. Si entraba el alfil a E7, el alfil en el aire, venía torre 1 con tiempo sobre el alfil. Caballo D7, alfil E6 agrediendo ya una tercera vez, ya que estaba defendido por la dama de A4. Si el caballo sale, vendría dama D8. Así que alfil C6, para sostener, permite ahora, deja de hacer la protección del punto A7, que se entra con jaque, y tras rey D8, la forma más contundente de terminar la partida fue torre por alfil, torre por caballo, alfil por torre y torre D1. Entonces ahora la partida se encuentra totalmente definida. El blanco tiene un contundente ataque ya sin desventaja material, lo cual marcó el abandono del bando negro. Bueno, esta fue una partida que tenía que ver con mi estilo de juego por entonces. Un estilo romántico, un estilo de ataque a ultranza sin dejar de lado las posibles entregas materiales. Previamente a esa partida vamos a desarrollar una partida que se jugó en la localidad de Aedo. Por entonces estaríamos corriendo por el año 1989, sí, por ahí, 1989, donde había ganado invicto el campeonato de la Federación del Oeste, la única vez que tuve oportunidad de participar. Luego, en los últimos años, volví a federarme a esa federación y jugué el torneo por equipos, compartiendo el primer lugar con un equipo que jugaba Gastón Varela, Agustín Ambrogi, y bueno, se rotaba Adrián Conde y había otro jugador local del Club Filidor que jugaron en este torneo individual. Omar Petrone justamente fue subcampeón del torneo ese. Fue en año 1987, decía acá. 1989 es 87. Bueno, E4, C5, la misma variante Naidor de la defensa siciliana, pero ahí cambié de línea, ya que jugué alfil C4, quizás para evitar la preparación del rival. Entonces E6 y ahora alfil B3, para que el alfil no quede en el aire. Caballo BD7 es una variante normal, la otra jugada teórica principal es B5. Caballo BD7, bueno, acá se puede jugar F4 como una línea normal. Yo he jugado en roque. Entonces mi rival fue de lleno a la captura del peón central con caballo C5, tratando de hacer que juegue el blanco F3, quedando con un esquema más pasivo y no de ataque que tiene que ver con la jugada F4, F5. Creo que se puede jugar ese F4 entregando el peón para luego seguir F5 como dé lugar. Yo jugué dama F3 sosteniendo el peón. Y acá hay que tomar algún tipo de precaución. Él intentó la forma más aguda de atacar jugando B5 para responder a E5 con un ataque
sobre el caballo, sobre la torre en el aire, con alfil B7, aprovechando el caballo C5 para defender el alfil. Entonces, en este momento el blanco no continúa con E5, sino con torre E1, haciendo rayos X hacia el rey, y alfil E7. Bueno, acá vino una jugada que después me enteré que había realizado Fischer en una famosa partida, creo que contra Rubinetti, que fue alfil D5. Esta jugada que entrega directamente el alfil tiene como idea aprovechar la columna abierta que se va a abrir tras peón por alfil y peón por peón, y se está amenazando caballo C6. Caballo C6 atacando la dama y el alfil. A ver, verifico, porque la jugada alfil, claro, no se hizo la jugada alfil E7, sino que se hizo la jugada alfil B7. Ahí es donde vino alfil D5, peón por alfil y peón por peón. Claro, si ahora viene alfil E7, la jugada caballo F5, que fue otra de las causas de la no presencia del peón de E6, atacaría el alfil de una manera muy directa y decisiva. Él opta por la jugada rey D7 y el objetivo, aparte de haber perdido el enroque, es complementar toda esta maniobra con la jugada B4. El caballo de C5 no tiene muchas casillas, solo le queda A4 donde se produce un cambio. Y allí, entonces, la jugada C4 sostiene el peón de D5, crea una avalancha de peones para abrir el juego, para aprovechar la presencia del rey negro en el medio. El rey no puede regresar al flanco rey, se está mirando la jugada dama D1 y dama por A4, creando un ataque masivo con los peones del flanco dama. Entonces así fue el sacrificio, o sea, no hay compensación directa, sino que es de índole posicional. El negro hace un movimiento lógico, torre C8, con idea de llevar al rey a C7 y B8, para hacer un enroque artificial. Y acá tampoco hubo defensas como dama D3 del peón, sino que se entregó directamente más peones, y él entra jugando torre por C4, y la idea fue jugar ahora caballo B6, atacando la dama. Si el negro hubiera hecho alfil por caballo, se hubiera tomado de peón C, cuando el rey viniera a C8, por ejemplo, podemos entrar con un jaque de dama, y posteriormente va a entrar la torre a B1 para entrar a B7, y el ataque sería decisivo y ganador. O sea que, en este caso, si se tomase, el caballo se definiría. Entonces él intentó retirar la dama a B6. Nada parecería indicar que la partida se estaba a punto de definir, ¿no? Entonces la jugada alfil D2 fue una jugada muy fuerte que dejó sin respuestas de mi oponente. A ver, veamos algunas situaciones. El blanco amenaza dama jaque en F5, rey C7 y alfil A5, cosa que no puede ser sostenida de ninguna manera, con dama por peón ni nada de eso, porque el jaque y la llegada de alfil A5 es decisiva. Si se optara por la otra continuación que ya hemos hablado, con alfil por caballo, de vuelta ingresan la conexión de la dama H3 o dama F5 con la torre en B1, y la partida entonces se está cayendo a pedazos la posición del negro. Bueno, esto marcaba mi estilo por entonces, que era muchas partidas definidas en 20 jugadas, en 27, 28 jugadas. Tenía más que ver mi estilo por ese momento, más a jugadores como Tal o Morphy. Después mi estilo se posicionalizó mucho más, y entonces traté de y llegamos hasta hoy en día, donde estamos haciendo bastante hincapié en el estilo dinámico posicional, de donde estamos haciendo primero los libros con Maximiliano Preus, que es un jugador de esas características también, con un repertorio de aperturas agresivo y después de ataque, pero siempre bajo una esfera de índole dinámico posicional. Y ahora el repertorio de aperturas con el doctor Brunstein, que es un jugador postal muy teórico, y entonces
siempre vamos hacia ese terreno. Entonces, de alguna manera les estoy mostrando juegos que tienen que ver con mi actualidad, donde está el estilo dinámico posicional, y el juego de antes, donde entre mis 15 y 30 años yo puedo decir que era un estilo muy juvenil, muy de ataque, muy Michel Tal, y bueno, y entonces la transformación de las personas con la madurez y de los estilos también también tuvo que ver con la transformación de las épocas. Primero ha comenzado en las épocas el juego romántico por los 1800 y principio de 1900, y después, bueno, se llegó a un estilo más universal, llamémosle, donde había jugadores estratégicos, otros tácticos, y esto es lo que yo propongo, un estilo dinámico posicional. Y bueno, y eso yo creo que también tiene que ver con la evolución de los jugadores. Un jugador es muy normal y muy recomendable que empiece combinando, que empiece atacando y calculando y arriesgando mucho más, y luego lograr incorporar la técnica ajedrecística para complementar esto y convertirlo en un jugador de las características que estamos mencionando. Bueno, espero que les haya gustado el programa 22, el programa de hoy. Hemos hecho un recorrido por la técnica ajedrecística, por la actualidad en programas tanto de la zona norte como de la zona oeste. Espero que les haya gustado el programa. Muchas gracias.